El trabajo que vamos a presentar a continuación centra su tema de investigación en Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, un importante restaurador de la arquitectura francesa y que además fue un pilar fundamental para el estilo neogótico que duró desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta el siglo XIX. Tuvo una enseñanza autodidacta y rechazó ir a la Escuela de Bellas Artes y a la Academia, ya que sus principios eran opuestos a lo que se enseñaba en esos centros. Se dedicó a reconstruir con mucha imaginación y detalle antiguos edificios medievales, y debido a su radicalidad fue duramente criticado por unos, ya que se decía que no respetaba las obras originales, pero en cambio también fue muy alabado por otros. El movimiento que precedió al neogótico fue el neoclasicismo, que se inspiró en la antigüedad clásica griega y romana. Se trataba de un movimiento antibarroco que buscaba la pureza de las líneas arquitectónicas, la sencillez y la armonía de las proporciones. Este movimiento continúa siendo a lo largo del siglo XIX una arquitectura importante en el arte académico y además fue una contraposición constante para el neogótico de Viollet-le-Duc, que promovió basándose en edificios medievales y fijándose en el estilo gótico francés del siglo XIII. La formación profesional de Viollet-le-Duc comienza cuando decide no entrar en la Escuela de Bellas Artes e iniciar su formación desde la práctica de los estudios. Esta idea de que el arquitecto debe aprender de la propia experiencia resonará a lo largo de su carrera y sus escritos teóricos. En estos años realiza varios viajes en los que desarrolla sus capacidades para el dibujo. Viajó al sur del país, donde dibujó con gran precisión infinidad de bocetos. Más tarde se fue a Italia, donde observó y estudió los monumentos clásicos directamente. Tras su regreso a París, comienza a visitar los monumentos medievales franceses de importancia, siendo poco a poco consciente del papel de la restauración como nueva actividad de recuperación del patrimonio. Alrededor del año 1840 comienza a realizar trabajos de restauración. En el año 1868, Viollet se retira a los Alpes, donde desempeña una labor de reconocimiento que resulta de una serie de dibujos panorámicos. En su segundo viaje al año siguiente se propone establecer una imagen del macizo Mont Blanc a través de la investigación de su estructura morfológica, que culminará en la creación de un mapa topográfico general y la publicación del documento Le Massif du Mont Blanc. Viollet aprecia la naturaleza como un elemento que despierta su curiosidad, aproximándose al paisaje como un objeto de investigación científica. Esta concepción del paisaje como objeto le lleva a equipararlo con la arquitectura, como si se tratara de la ruina de un monumento. El proceso que emplea Viollet comienza por la observación de la naturaleza. Después, a través de esquemas, analiza una realidad, haciendo el dibujo una herramienta fundamental para la transmisión de sus ideas, y la simplifica hasta llegar a sus principios fundamentales. Una vez entendidas las leyes racionales con las que se opera, el arquitecto busca restituir la realidad, ofreciendo una imagen realista que reproduzca el efecto producido por la naturaleza de la manera más similar posible. Tras la vuelta de su viaje a Italia, comienza la etapa de su vida dedicada a las restauraciones de edificios medievales franceses, entre las que destacamos la Abadía de Vézelay o la Catedral de Amiens, que han aguantado el paso del tiempo hasta la actualidad gracias a las intervenciones del arquitecto francés. A medida que gana experiencia, introduce en los proyectos los conocimientos y las técnicas del momento y los materiales como el hierro para recrear el esplendor que los edificios tuvieron o deberían haber tenido. Un ejemplo de esto es la Sainte-Chapelle en París, como aparece en pantalla. A todos estos proyectos les acompañó una gran producción escrita e ilustrada por el propio Viollet-le-Duc, en la cual se narran tanto sus reconstrucciones como sus propias ideas sobre la arquitectura y sobre cómo estas ideas debían ser enseñadas. Queremos destacar una de sus grandes reconstrucciones, que es la Catedral de París, también conocida como Notre Dame, en la que hace casi un año fue arrasada por un incendio que acabó con la cubierta y la flecha introducida por el propio Viollet-le-Duc. Los restauradores de hoy en día vuelven su mirada al pasado hacia quien es probablemente el mayor restaurador de la historia del arte, como guía de restauración de este emblemático edificio. Viollet-le-Duc vive durante la época del Romanticismo, en la cual los artistas admiraban las ruinas del mundo clásico, por lo que no se contemplaba la idea de restaurar un edificio cuando comenzara a envejecer, sino permitir que siguiera su camino a convertirse en una ruina. Inmensamente interesado por el estilo gótico, Viollet-le-Duc pensaba que debían de mantener el carácter propio del edificio, y para lograr esto se debían de reparar los problemas que presentaban debido a su antigüedad. La restauración que llevaba a cabo buscaba convertir el edificio en una representación casi perfecta del movimiento, y bajo esta premisa se ve muy alterado su estado original, exagerando características o añadiendo elementos nuevos. Algunos de los edificios en los que cala muy profundamente la influencia de Viollet-le-Duc al momento de su restauración son la Catedral de León, a la cual se le reconstruye por completo la fachada y se eliminan aspectos barrocos que habían sido añadidos con los años, y la Catedral de Barcelona, a la cual se le construye una fachada nueva, neogótica, que sigue todos los principios de Viollet-le-Duc. Artistas que se ven muy influenciados por este arquitecto son Guimard, Horta, Vilaseca o Gaudí, a quien en muchas de sus construcciones se ve claramente el carácter propio de las restauraciones de Viollet-le-Duc. Puede que Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc no fuera el restaurador más conservador, pero es gracias a él que hoy en día se conservan todavía muchas de las grandes obras de la historia de la arquitectura, y por esto debe ser recordado.